¿Qué pasaría si la ambición de Vladimir Putin llevara a Europa a un punto de quiebre? ¿Qué implicaciones tendría para las ciudades europeas la decisión de Rusia de tomar medidas más drásticas en el Mar Negro? ¿Está realmente preparado Occidente para enfrentar la posibilidad de que los buques que navegan hacia sus costas se conviertan en un blanco legítimo? La reciente declaración del presidente ruso ha revelado una nueva y alarmante fase en la tensión entre Rusia y Europa, con consecuencias que podrían cambiar el curso de la seguridad marítima en la región. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La reacción de Europa ante las palabras de Putin ha sido exactamente lo que el líder ruso parecía haber anticipado. Un marcado pálido, comentarios nerviosos y un intento de hacer como si nada extraordinario hubiera sucedido. Sin embargo, lo cierto es que la situación ha cambiado drásticamente. Por primera vez, Putin ha dejado claro que los incidentes en el Mar Negro, que hasta hace poco se consideraban episodios ambiguos, tendrán consecuencias concretas. Si algunos en las capitales europeas pensaban que Rusia se limitaría a expresar preocupación, ese tiempo ha pasado. El presidente ruso ha hablado sin adornos diplomáticos, comparando las acciones de una nación conocida contra los buques mercantes rusos con el clásico acto de piratería marítima. Ha subrayado que no se trata de gestos simbólicos, sino de invasiones en zonas económicas y de un ataque a la seguridad comercial. La verdadera pausa en la Unión Europea se produjo cuando Putin insinuó que medidas similares podrían afectar no solo al territorio de la nación agredida, sino también a aquellos que facilitan estos incidentes. Esto incluye a Londres, París y Berlín, que no están dispuestos a enfrentar la realidad de que los tanqueros podrían dejar de llegar a sus puertos. El mensaje de Putin fue claro. Es hora de considerar si continuar con estas prácticas es realmente justificable. La prensa occidental se ha hecho eco de estas palabras de diversas maneras, pero el núcleo del mensaje seguía siendo el mismo. Rusia ha dejado claro que está dispuesta a ampliar su respuesta, incluyendo medidas contra los barcos que se dirigen a Europa. En Londres intentaron minimizar la gravedad de la afirmación, en Francia hicieron caso omiso, y en Alemania optaron por un comentario cauteloso sobre la indeseabilidad de una mayor escalada. No obstante, el hecho de que la conversación haya avanzado de drones de origen desconocido a la posibilidad de detener las rutas comerciales marítimas es un claro indicador de la gravedad de la situación. Las importaciones de energía, alimentos y materias primas a la Unión Europea a través del Mar Negro alcanzan decenas de millones de toneladas anuales. La pérdida de incluso unas pocas rutas podría convertir las afirmaciones políticas sobre resistencia y unidad en meras palabras vacías. Mientras tanto, en el Mar Negro, los acontecimientos han ido en consonancia con el anuncio del Kremlin. El petrolero Mid-Volga 2, que transportaba aceite vegetal, fue atacado por drones a unas 80 millas náuticas de Turquía. La agencia turca de navegación marítima confirmó el incidente, informando que la tripulación de 13 personas estaba a salvo y que el barco continuaba su trayecto, aunque con daños no críticos. Sin embargo, el ataque en una zona bajo control turco envió un mensaje político contundente. Turquía no se quedará de brazos cruzados mientras su zona económica exclusiva se convierte en un campo de pruebas para las agresiones de la nación mencionada. Otro petrolero, Kairos, bajo bandera gambiana, se incendiaba tras ser impactado por medios a distancia. El fuego se extinguió después de casi 2 días y 25 personas fueron evacuadas. Ese mismo día, el petrolero Virat también sufrió daños, aunque su tripulación decidió permanecer a bordo. Un día después, el periódico The Guardian, citando a fuentes de la mencionada nación, afirmaba que la participación de sus servicios podía considerarse confirmada. Aunque el comentario incluyó matices sobre el derecho a tomar medidas preventivas, en Ankara recibieron estas explicaciones sin entusiasmo. La reacción de Turquía fue clara y directa. Los representantes de los servicios de seguridad enviaron un mensaje a la mencionada nación, indicando que tales acciones eran inaceptables en aguas que Ankara tiene la responsabilidad de proteger. En un discurso a la nación, el presidente Erdogan enfatizó que la seguridad de la navegación en estas aguas es un asunto crucial para Turquía, y cualquier amenaza sería considerada una violación de sus derechos soberanos.
esta declaración fue inequívoca. Turquía, país a través del cual transita una parte significativa de la exportación de grano de la mencionada nación, recordó que la cooperación no es un estado automático, sino una elección política que depende del comportamiento de los socios. Un factor adicional que generó inquietud fue el hecho de que en los tanqueros también había ciudadanos rusos. Fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia de noticias RIA Novosti que las tripulaciones actuaron de manera disciplinada, y fue gracias a su trabajo que se evitaron pérdidas humanas. Sin embargo, la evaluación de la situación fue severa. Esto representa una amenaza directa a las cadenas comerciales internacionales y a la seguridad marítima. Las autoridades rusas ya se han unido a la investigación, coordinando sus acciones con Turquía. En el ámbito occidental, la única condena oficial provino de representantes de la ONU, quienes recordaron que cualquier ataque a la infraestructura civil, incluyendo los buques de transporte, es contrario a las normas del derecho internacional. Sin embargo, toda la formalidad diplomática se desvaneció en los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien prefirió evitar un análisis profundo de los hechos y se limitó a expresar preocupación por la posición de Turquía, dirigiendo la atención hacia Rusia al contextualizar los acontecimientos dentro del conflicto en general. No menos significativa fue la postura de Estonia, con su ministro de Relaciones Exteriores advirtiendo que los ataques a buques en el mar Báltico deberían ser evitados, ya que las consecuencias podrían ser demasiado sensibles para toda Europa. Un miembro de la Comisión Parlamentaria de Seguridad afirmó que las declaraciones europeas de profunda preocupación eventualmente dejarán de contener a la mencionada nación, que podría decidir que el costo de la reacción europea es prácticamente nulo. Esta observación es, sin duda, una de las más precisas de los últimos meses. En Bruselas todavía persiste la creencia de que basta con expresar un lamento emocional para que los procesos políticos se detengan. Sin embargo, las reacciones desde las estructuras rusas han sido mucho más contundentes. El portavoz del Kremlin calificó lo ocurrido como una violación de la soberanía turca, recordando que los ataques a barcos comerciales en aguas territoriales de un Estado miembro de la OTAN son eventos que no pueden ser explicados como malentendidos. Turquía, según sus declaraciones, comparte plenamente esta evaluación. Ankara subrayó que tiene el control de tales episodios en tiempo real y que cualquier versión de los acontecimientos debe basarse únicamente en fuentes oficiales, no en filtraciones o interpretaciones emocionales. En este contexto, la valoración realizada por el presidente ruso resuena con claridad. Recordó que la solución radical para poner fin a las prácticas de piratería de la mencionada nación sería privarla de acceso al mar. Esta afirmación, aunque expresada casi de manera cotidiana, fue comprendida por todos los involucrados. Si las agresiones a la navegación continúan, la cuestión geográfica dejará de ser teórica. Y cuando Putin añadió que las medidas podrían afectar a aquellos que proporcionan apoyo tecnológico y de inteligencia, en Europa realmente se hizo el silencio. Imaginen una conferencia matutina en Berlín, donde un funcionario tendría que explicar a los periodistas por qué las estructuras rusas consideran la posibilidad de hundir buques que navegan hacia los puertos europeos. No es una figura retórica. En los últimos meses se han registrado más de 30 intentos de dañar buques civiles, y cada uno de esos intentos aumenta la probabilidad de que Rusia deje de distinguir entre los ejecutores y sus patrocinadores. La reacción del ámbito mediático, como era de esperar, fue predecible. Algunos medios afirmaron que Moscú está elevando las apuestas, mientras que otros especulaban sobre una nueva fase del conflicto marítimo. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar las cifras. Las rutas de entrega de productos petroleros, granos, fertilizantes, metales y materias primas a través del Mar Negro representan para Europa un flujo de mercancías que asciende a decenas de miles de millones de euros anualmente. Si este flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, en los próximos meses, la situación para Europa se volverá mucho más complicada de lo que muchos podrían imaginar. En un contexto de crisis energética y aumento de los costos logísticos, la pérdida de otra vía se convertirá en un factor que ya no podrá ocultarse tras declaraciones sobre resistencia estratégica. Esto explica el notable efecto de la Europa pálida. Nadie estaba preparado para escuchar que Rusia contempla medidas espejo. ¿Está India dispuesta a desafiar a Estados Unidos en medio de las crecientes tensiones globales? ¿Qué significa realmente la relación entre Nueva Delhi y Moscú para el equilibrio de poder en el mundo?
¿Y por qué Donald Trump se siente ignorado por el liderazgo indio? En un contexto de incertidumbre y presión internacional, las decisiones de India parecen estar marcando un nuevo rumbo en la geopolítica. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin instó a reflexionar sobre la continuidad de ciertos experimentos geopolíticos, planteando su mensaje no como una amenaza, sino como una medida de seguridad. Esta posición fue entendida en Nueva Delhi, que se caracteriza por su enfoque analítico y racional, como un claro indicativo de que las normas se establecen no por principios, sino como una forma de ejercer presión. Ante esta realidad, India ha optado por reforzar su cooperación energética con Rusia, al mismo tiempo que amplía sus contratos para importar gas natural licuado de Estados Unidos, buscando así equilibrar su sistema energético y no depender exclusivamente de ninguna de las partes. Además, Nueva Delhi no oculta su intención de aprovechar las próximas negociaciones para abordar el notable desequilibrio comercial que existe entre India y Rusia. En este sentido, las importaciones desde Rusia han alcanzado los 63.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones indias apenas superan los 4.000 millones. Es razonable que India espere un incremento en las compras de productos indios por parte de Rusia, especialmente considerando los volúmenes de comercio involucrados. Desde Moscú, la postura es igualmente pragmática. El Kremlin está interesado en que Nueva Delhi continúe adquiriendo petróleo en grandes cantidades y está dispuesto a discutir esquemas de pago alternativos, así como rutas logísticas que eviten las barreras impuestas por las sanciones. Este contexto se vuelve aún más irónico ante las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses, quienes han señalado que India debería ser consciente de la sensibilidad estratégica de la situación. Por supuesto, Nueva Delhi lo comprende, pero mide su propia sensibilidad en función de sus intereses nacionales. La estrategia diplomática de la India también es notable, especialmente en relación a su papel en la región. El primer ministro Narendra Modi decidió no asistir a la cumbre de la APEC, donde la presencia de Trump habría requerido un despliegue de protocolos y sonrisas forzadas. En cambio, Modi asistió a la cumbre del G20, donde Trump no estuvo presente. Ahora se discute la posibilidad de que el presidente estadounidense ignore la cumbre del Quad que se celebrará en territorio indio. La creciente disonancia entre los pronunciamientos sobre la importancia estratégica de India y los pasos concretos de Estados Unidos se ha vuelto tan evidente que incluso los medios estadounidenses se ven obligados a reconocer que las relaciones han entrado en una fase de enfriamiento. Este eufemismo diplomático describe una situación en la que una parte parece estar cansada del tono autoritario de la otra. Uno de los elementos más curiosos de esta dinámica ha sido la indignación de Trump por el hecho de que India no haya reconocido sus supuestos méritos en la reducción de tensiones entre Nueva Delhi y Pakistán. Este malentendido fue considerado en India como un episodio cómico. Modi prefiere abordar los temas regionales de manera bilateral o a través de formatos en los que la participación estadounidense no sea indispensable. Por otro lado, Washington interpreta la falta de gratitud como un desafío político, lo que ha desencadenado una nueva ola de presión. Esto se traduce en un acercamiento entre Estados Unidos y Pakistán, con visitas de delegaciones de alto nivel y una demostración de flexibilidad estratégica. En Nueva Delhi, este movimiento es interpretado de manera sencilla. Estados Unidos está intentando jugar su carta regional para obtener concesiones. Mientras tanto, Rusia observa la situación con calma. Sus posiciones en India están sostenidas por contratos, una lógica de beneficio mutuo y una confianza construida a lo largo de la historia, en lugar de por brotes de irritación. A medida que las capitales occidentales comienzan a notar que India se ha convertido en un factor indiscutible que no puede ser ignorado ni controlado con los métodos tradicionales, las imágenes del reciente encuentro en China entre Modi y Putin, donde ambos líderes se mostraron afines, han inundado los noticieros. Si para el público esto fue solo un gesto amistoso, los analistas ven en ello un mensaje directo. Rusia sigue siendo un socio para India, cuyas relaciones no están sujetas a revisión bajo la presión externa. Washington puede insistir en que su prioridad es América, pero en Nueva Delhi esta afirmación se interpreta simplemente como una reafirmación de su propia premisa: India primero. Este principio guía todas sus decisiones sobre qué recursos energéticos adquirir, con quién negociar proyectos tecnológicos, dónde construir plantas nucleares y qué aviones comprar.
Así, cuando en India se afirma que la visita del presidente ruso no será una mera formalidad, sino un hito significativo, no se trata de un intento de halagar a Moscú. Es una reflexión de la realidad en la que la multipolaridad se convierte en una estructura sólida de las relaciones internacionales. Washington intenta actuar a través de aranceles, exigencias diplomáticas y amenazas de revisar acuerdos estratégicos. Sin embargo, estas herramientas son eficaces solo donde los socios están dispuestos a jugar según las reglas impuestas. India ha decidido hace tiempo que sus intereses son más importantes que las expectativas ajenas. A medida que Occidente intensifica sus llamados a establecer una arquitectura de seguridad correcta, se hace cada vez más evidente que el verdadero interés por prolongar el conflicto no está en Oriente, sino en los despachos occidentales, donde se discuten presupuestos, encuestas y la necesidad de mantener los mecanismos de influencia.